Rusia está recibiendo acusaciones por cometer crímenes de guerra contra Ucrania, y algunos califican a Putin como criminal de guerra. Por supuesto que es un criminal de guerra. Pero, ¿qué es un crimen de guerra? Al igual que cualquier delito, implica infringir la ley y los tratados internacionales, ya que la guerra también presenta límites legales. El derecho internacional humanitario establece lo que está permitido y prohibido durante estos conflictos, con el objetivo de salvar vidas y evitar tragedias. Este presenta tres principios fundamentales. El primero es la distinción y está asociado a diferenciar a los soldados de los civiles, ya que los ataques no pueden dirigirse a ellos ni a sus bienes. El segundo es la proporcionalidad, y se refiere a la relación entre la ventaja militar y los daños incidentales ocasionados, como civiles muertos y heridos y destrucción de bienes. Por último, la precaución. Y el objetivo de este principio es la protección constante de los civiles durante los ataques. El derecho internacional humanitario se basa en los convenios de Ginebra y sus protocolos. Estos convenios se firmaron por primera vez en 1947 después de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, y los aprobaron 196 países. Y hay 4 convenios para heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, soldados náufragos en el mar, prisioneros de guerra y civiles. Además, hay varias infracciones graves de los convenios que constituyen crímenes de guerra. Los crímenes de guerra pueden ser adjudicados al Estado o a los individuos responsables. La Corte Penal Internacional, o CPI, se encarga del enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad y de agresión. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, y lleva imputadas a 45 personas desde el 2002. Sin embargo, algunos países no reconocen la autoridad de la CPI, como Rusia, Estados Unidos y China. Además, los miembros de la CPI son responsables de encarcelar a los declarados culpables, incluidos los que cumplieron su condena en el Reino Unido, como Radovan Karadzic, condenado por genocidio en Bosnia, y Charles Taylor, condenado por crímenes de guerra en Sierra Leona. Por otro lado, fiscales, abogados humanitarios, periodistas y activistas civiles reunieron pruebas de presuntos crímenes de guerra ocurridos en Ucrania. En mi opinión, estoy seguro de que hay pruebas convincentes que confirman que en Ucrania se cometieron crímenes de guerra muy graves e incluso crímenes de lesa humanidad. La CPI es uno de los organismos encargados de investigar la situación, y los fiscales deben presentar evidencias que confirmen que se cometieron estos crímenes de guerra antes de emitir una orden de arresto. En estos casos, analizamos situaciones de bombardeos, ataques con misiles y aéreos y ese tipo de evidencias, ya que generalmente no nos centramos en un incidente específico y solo analizamos patrones. Además, paradójicamente, no nos interesan las grabaciones que se puedan recuperar del delito, sino que buscamos material que pertenezca a los atacantes. Por otro lado, muchas personas como ministros del gobierno declararon que hay evidencias claras que confirman estos crímenes de guerra atroces. El derecho internacional establece que está prohibido atacar instalaciones de salud y hospitales, por lo que constituye un crimen de guerra. Lo que ven en sus televisores es indudablemente un crimen de guerra. Sí, siempre que haya un ataque dirigido a civiles o a la infraestructura de la ciudad se habla de un crimen de guerra. El derecho internacional exige la protección de los centros nucleares, y claramente la ofensiva del gobierno de Rusia infringe lo establecido en el artículo 56 del Protocolo Complementario de los Convenios de Ginebra. Además, la CPI ha supervisado 30 casos desde el comienzo de su actividad, y otros tribunales independientes también han investigado crímenes de guerra. Por ejemplo, la ONU estableció un Tribunal Penal Internacional independiente en 1993 para analizar supuestos crímenes cometidos en las guerras de los Balcanes. El Tribunal Internacional para la Ex-Yugoslavia entró en sesión. Mientras tanto, Rusia niega las acusaciones de ataques a civiles y describe la invasión como una operación especial. No estamos cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Entonces niega por completo que Rusia haya dirigido sus ataques a hogares, parques, hospitales y teatros en Mariupol. Así es, nunca fueron blancos de ataque. Y siempre aclaramos desde un principio que nuestro ejército nunca va a representar una amenaza para la población civil en Ucrania. Se trataría de un juicio largo y complejo,
con una recopilación extensiva de pruebas para obtener una posible sentencia. Y la CPI tendría que demostrar que Putin fue responsable de todos los crímenes de guerra del enjuiciamiento, sin mencionar las dificultades de su arresto, ya que es poco probable que abandone Rusia en el corto plazo. De esta manera, sin la cooperación de Rusia, también sería muy difícil enjuiciar a otros acusados.